Satoshi maníacos, hoy Bitcoin vuelve a estar en ese punto raro donde el mercado parece débil por fuera, pero por dentro empieza a moverse algo mucho más grande. BTC ronda la zona de presión entre los 76.000 y 78.000 dólares, con volatilidad, cacerías de liquidez y salidas de dinero institucional. Pero cuidado, porque hoy la historia no es simplemente que Bitcoin tiemble, hoy la historia es que el ciclo cripto podría estar preparándose para girar. Ayer y anteayer el mercado venía con una sensación incómoda, como cuando nadie quiere mover primero en el tablero financiero. Las bolsas tradicionales intentaban sostenerse, los mercados financieros seguían mirando la tensión macro, los grandes capitales reducían riesgo. Y Bitcoin, en vez de despegar, quedó atrapado entre resistencia arriba y liquidez abajo. Y cuando BTC se queda en zonas clave, normalmente ocurre una de dos cosas: o rompe con fuerza, o limpia posiciones antes del siguiente movimiento. Así que hoy hay tres piezas sobre la mesa. Primera, Bitcoin está bajo presión por salidas de ETF y fondos cripto. Segunda, Strategy, la empresa de Michael Saylor, no compra BTC esta semana, pero reorganiza deuda para fortalecer su estructura financiera. Tercera, mientras muchos miran la vela roja, Coinbase, los activos tokenizados y el universo blockchain siguen avanzando hacia una fase más madura. Por lo tanto, la pregunta no es solo si Bitcoin sube o baja mañana. La pregunta real es si estamos viendo el agotamiento de una fase y el nacimiento de otra. Porque fijaos en esto, Satoshi maníacos. Cuando Bitcoin se mueve cerca de los 77.000 dólares y no consigue recuperar fuerza, muchos pequeños inversores se asustan. Ven rojo, presión y liquidaciones, y piensan, ya está, se acabó el impulso, pero antes de un giro importante suele aparecer una mezcla confusa: salidas de capital, miedo macro, liquidez escondida, apalancamiento barrido y una narrativa pública más débil de lo que realmente ocurre por debajo. Atiende XD, aquí llega el primer bombazo. Los productos de inversión cripto registraron salidas muy fuertes, con Bitcoin llevándose la mayor parte del golpe. Eso significa que los fondos de inversión y el dinero institucional no están entrando con la agresividad de antes. Una parte de ese capital estratégico está reduciendo exposición, esperando claridad o protegiéndose del riesgo global. Y cuando los ETF de Bitcoin empiezan a sangrar varios días, el mercado lo siente. No porque Bitcoin necesite permiso de Wall Street para existir, ojo, Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para pedir aprobación a los guardianes monetarios, pero en esta fase del ciclo, el flujo de capital institucional sí pesa en el corto plazo. Entonces aparece la primera lectura importante: si el dinero institucional sale y Bitcoin aún así aguanta zonas clave, quizá no estamos viendo solo pánico. Quizá estamos viendo una prueba de resistencia. La red de Bitcoin sigue funcionando, la infraestructura de Bitcoin sigue intacta, la cadena de bloques sigue produciendo bloques y, mientras el ruido golpea el precio, la base del sistema continúa igual. Pero el segundo punto es todavía más interesante. Strategy esta semana no anunció una nueva compra de Bitcoin. Para muchos eso puede sonar negativo, porque el mercado se acostumbró a ver a Saylor como ese comprador casi mitológico que aparece cuando todos dudan. Pero esta vez el movimiento no fue comprar más BTC, sino recomprar deuda convertible, reducir presión financiera y limpiar estructura corporativa. Esto es una jugada de balance. Una empresa que acumula Bitcoin no solo necesita comprar. También necesita sobrevivir, ordenar deuda, cuidar liquidez y evitar que el sistema bursátil la arrincone en una fase incómoda. Por lo cual, Satoshi maníacos, que Strategy no compre esta semana no significa necesariamente que abandone el tablero. Puede significar que está reforzando la armadura financiera para aguantar mejor el siguiente tramo del ciclo. Y aquí, criptonautas, viene lo curioso: mientras el gigante pausa, varias tesorerías más pequeñas sí siguieron acumulando Bitcoin por debajo de los 80.000 dólares.
No tienen el tamaño de Strategy, claro, pero la señal existe. Hay empresas que siguen viendo BTC como reserva estratégica. Esto empieza a dibujar una fase distinta, los ETF pueden salir, Strategy puede pausar, el precio puede temblar, y aún así guerreros, otras piezas del entorno cripto pueden seguir avanzando. Ahí es donde el ciclo empieza a girar, porque el mercado se divide entre miedo, acumulación, infraestructura y estrategia. Mientras tanto, aparece el tercer bloque, la tokenización de activos reales y la visión de Coinbase. Y esto es enorme, porque mientras Bitcoin pelea por mantener zonas clave, el sistema monetario tradicional mira cada vez más hacia la cadena de bloques como nueva arquitectura del dinero. El mercado de activos reales tokenizados ya se mueve en decenas de miles de millones de dólares, con el crédito privado como una de las áreas dominantes. Traducido al lenguaje humano, cosas que antes vivían encerradas en contratos, bancos globales y despachos del distrito financiero, ahora empiezan a representarse dentro del universo blockchain. Y aquí XD, cambia el guión del mercado, si solo miras el precio de Bitcoin, ves debilidad. Pero si miras la arquitectura del dinero, ves transición. La banca internacional no ignora la cadena de bloques, los reguladores financieros no ignoran las stablecoins, y Coinbase ya habla de trading global 24/7, pagos con stablecoins, activos tokenizados, cumplimiento con inteligencia artificial y formación de capital. Eso ya no suena a casino cripto, eso suena a plataforma financiera total. Y claro, alguien puede decir, si todo eso es tan grande, ¿por qué Bitcoin está débil? Buena pregunta. Las fases importantes casi nunca nacen limpias. Nacen confusas, ETF saliendo, empresas acumulando, precio atrapado, infraestructura creciendo, miedo macro y activos reales entrando en blockchain. Esa contradicción puede ser justo la señal de que el ciclo ya no está en su fase fácil. La fase fácil era comprar porque todo subía, la fase nueva exige mirar quién construye, quién sale, quién acumula, quién limpia deuda, quién prepara custodia regulada, quién mueve flujo de capital y quién solo reacciona con miedo. Ahí muchos se pierden, porque ven una vela roja y creen que todo terminó, cuando quizá el mercado está cambiando de piel. Además, no podemos ignorar la liquidez. Bitcoin está en una zona donde los traders apalancados se convierten en combustible. Si sube rápido, liquida cortos. Si baja rápido, liquida largos. Por eso XD las zonas entre 74.000, 75.000, 77.000 y 78.000 dólares son puntos de decisión donde el mercado mide fuerza, miedo y liquidez. Entonces el escenario queda así: si Bitcoin pierde esas zonas clave y las salidas institucionales continúan, podríamos ver más presión, más volatilidad y más dudas en el mercado digital. Pero si BTC aguanta, si la presión de ETF se estabiliza, si las tesorerías siguen acumulando, y si el flujo de capital vuelve poco a poco, esta debilidad podría terminar pareciendo una sacudida antes del siguiente giro. Y ahí el título cobra sentido. Bitcoin tiembla, pero el ciclo cripto se prepara para girar. Porque esto no va solo de precio, ya de madurez, va de pasar de una fase basada en entusiasmo a una fase donde importan balances, fondos globales, liquidez, regulación, custodia, pagos, tokenización e infraestructura real. Los ciclos no solo cambian cuando Bitcoin rompe máximos. A veces cambian cuando el mercado aprende a sostenerse en medio del miedo. Y déjame decirte algo como compañero de batalla, estos días separan al que mira el mercado con ansiedad del que intenta leer el mapa completo. Los ETF muestran presión. Strategy muestra reorganización, las tesorerías pequeñas muestran acumulación. Coinbase muestra expansión. Los RWA muestran que la cadena de bloques se está metiendo en los mercados de capitales. Y Bitcoin, en el centro de todo, sigue siendo la capa base que obliga al sistema a revelar sus intenciones. Satoshi dejó una idea que sigue resonando. Bitcoin nació como una alternativa frente a un sistema basado en confianza ciega.
Y hoy, cuando vemos a los centros de poder, bancos centrales, fondos de inversión y plataformas financieras moverse alrededor del ecosistema cripto, esa idea vuelve a tomar fuerza. Porque el mercado puede temblar, pero la pregunta profunda sigue siendo la misma: ¿quién controla el dinero del futuro? Así que, Satoshi maníacos, hoy no mires solo la vela. Mira quién sale, quién aguanta, quién compra, quién construye y quién espera. Si el ciclo está preparando un giro, los primeros signos no aparecerán como fuegos artificiales. Aparecerán como contradicciones, como miedo mezclado con acumulación, como debilidad mezclada con infraestructura, como silencio antes de un movimiento más grande. Y si Bitcoin cae más, que no te pille dormido. Y si Bitcoin gira, que no te pille fuera del mapa, porque en este mercado, el que sobrevive no es el que adivina cada vela, sino el que entiende cuándo el tablero financiero está cambiando debajo de sus pies. Dale like si quieres seguir leyendo el mercado con calma, suscríbete a Satoshi Manía Crypto si todavía no estás dentro, activa la campana, y déjame en comentarios qué crees tú. ¿Bitcoin está avisando peligro? ¿O el ciclo cripto está preparando el próximo giro? Nos vemos en el siguiente batalla por la descentralización, guerreros del bloque. Mantengan la cabeza fría, la mirada larga y la wallet fría bien protegida, porque hoy Bitcoin tiembla, pero la historia todavía no ha terminado XD.